fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches. Bienvenidos a nuestro discipulado, que con el favor del Señor procuramos no faltar lunes a lunes. Y pues recientemente dábamos gracias al Señor que han pasado tan rápido los años, que ya el Señor nos ha concedido 5 años de estar buscando el rostro del Señor y su enseñanza a través de este discipulado. Sean bienvenidos todos acá en el estudio, hermano Emanuel, Henry y hermano Ronnie. Bienvenidos ustedes, y yo voy a sintonizarme también acá a manera de monitor para poder estar al tanto, aunque siempre agradeceré en producción si me van avisando si hay alguna pregunta o alguna aportación. Amén. Vamos a orar, vamos a rogar al Señor porque nos dé la revelación de la palabra. Sin embargo, también en medio de esa situación tan caótica que se está dando en el Medio Oriente, roguemos por la paz de Israel. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por tenernos acá en Guatemala, por tu misericordia, buscándote en esta noche, Señor, a través de tu palabra, del escudriñarla, que te pedimos nos concedas un espíritu de revelación, de sabiduría, que venga la unción quíntuple sobre mi vida, Señor, y especialmente la de la enseñanza, para poder edificar en el nombre de Jesús. Rogamos también, Señor, por la paz de Jerusalén, por la salvación de Israel. Creemos, Señor, que todo esto que estamos viendo está profetizado en tu palabra que acontecería. Sin embargo, Señor, no dejamos que toda esta situación, Señor, venga a ser razón por la cual te rogamos misericordia, Señor. Pedimos aún por aquella gente que está en Irán, Señor, también que no te conoce, que de alguna forma, Señor, les concedas la bondad del arrepentimiento para que tanto iraníes como israelitas, Señor, en medio de ese conflicto, abran su corazón a ti, amado Señor Jesús, y tú los salves. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en esta oportunidad al desarrollo que creo el Señor nos está dando en este tema que le hemos llamado el aumento de la ciencia y el peligro de la iniquidad, en una segunda parte. Y aunque voy a recoger algunas espigas que estuvimos platicando en el inicio del tema, a mí me sorprendía dentro del listado que se sacó de los tipos de conocimiento aumentado, que está precisamente el conocimiento, bueno, si quieren lo pongo en pantalla, ya voy a regresar a ver los versículos conducentes para ver cómo la ciencia aumentada puede llegar a la iniquidad aumentada. Pero aunque ya me voy a ir allá a recordar los textos, estábamos viendo listado de conocimiento que se nota el aumento a diferencia de otros conocimientos. Yo me ponía a pensar, un ejemplo diría yo, quizás el conocimiento en la arqueología o en algunas otras ramas, digamos, científicas, pero cuando yo miro este listado de conocimiento me asombra, y que hoy no lo vamos a tocar, pero que sí me asombra, por ejemplo, el conocimiento sobre el mundo nuclear, que ahorita es un gran conflicto y un peligro, digamos, ¿verdad? De ahí surge el gran lío que tienen ahorita los israelitas con los iraníes, porque sí han declarado abiertamente los iraníes que su fin es acabar con Israel, o sea, no han tenido ya empacho desde décadas atrás. Y por otro lado, el conocimiento de la inteligencia artificial en la militarización.
Esas cosas van de la mano, quizás también un tanto el aumento del conocimiento global, es decir, la globalización, ¿verdad? Entonces, a mí me dejó impresionado hoy que refrescaba mis notas, porque entonces nos damos cuenta cómo el mundo realmente está llegando a una iniquidad en donde, por ejemplo, el conocimiento o la ciencia aumentaba en el aspecto nuclear. ¿Para qué la está buscando Irán? Y esto no porque uno necesariamente sea pro o contra de, sino sencillamente porque lo han dicho abiertamente sus mandatarios, ¿va? Entonces, eso es una iniquidad. Bueno, por poner un ejemplo, hoy, por cierto, les quiero contar que vamos en esta segunda parte a conversar acerca del conocimiento, vamos a ver, tecnológico. Y si nos diera tiempo, quizá necesitaríamos hablar, déjeme ver, acerca del conocimiento científico. Esto en los avances de la medicina, la genética y la física e informática, ¿verdad? Pero vamos a ver hasta dónde Dios nos permite llegar. Ahora, ¿de dónde surge todo este estudio? Lo que pasa es que en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 4, en la mayoría de versiones dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esta quizá, recuerdo, es la versión de las Américas, pero cuando chequeamos otras versiones, como la de Corona de Jerusalén, en el mismo versículo, no dice la ciencia se aumentará, dice y la iniquidad aumentará. De tal manera que encontramos que los estudiosos del idioma, en este caso del hebreo, hacen una relación directa entre ciencia e iniquidad. Pero más que una situación lingüística, creo yo, es por la revelación de la palabra, en donde Dios nos deja ver cómo el aumento del conocimiento, sin la guianza del Espíritu de Dios, puede ser tomado para que la gente sea guiada a cometer ya no solamente pecados, sino iniquidades. ¿Me voy dando a entender? Ahora, acá en Daniel 12:4 dice, sella el libro hasta el tiempo del fin. Sin embargo, cuando al Señor Jesucristo le preguntaron acerca de cuándo, leo mejor el texto de Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces, en resumen diríamos, ¿cuáles serán las señales ya de la parte final de este aión en el cual nosotros estamos y entendemos de verdad tan cerca que se dé la consumación, como dice acá, de este siglo? ¿Verdad? Un siglo que no es en el sentido primordialmente de 100 años, sino, chequéenme por favor en griego si esta palabra es aión, por favor. Creo que esa tendría que ser en su etimología griega. Mientras lo encuentran, yo leo el verso 8, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Verso 12, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué palabra es? En griego, en su etimología. Aión, ¿verdad? Entonces, cuando habla de un aión, desde el griego, está hablando de un período, ¿sí? No necesariamente de un siglo, aunque la verdad también creo que nos dejaría ver una perspectiva en cuanto más o menos 100 años, ¿verdad? Más o menos, porque realmente los sellos, el Señor los destapó y su manifestación en cuanto a los juicios empezaron a principios del siglo XX, es decir, años 1900, ¿verdad? A la fecha ya pasó más de un siglo. Pero
especialmente la palabra aión se refiere a un periodo determinado. Dios determinó, lo dice en el libro de Daniel, el tiempo de las desolaciones para Israel. Y lo que falta es una semana de 7 años, la semana 70 de Daniel. Entonces, cuando se termine esa semana 70 de Daniel, se cerró el aión, ¿ya? Porque va a empezar otro, va a empezar el reino milenial, se termina el reino milenial y empieza el reino eterno, ¿no? Aiones. ¿Me voy dando a entender? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, aquí dice el verso 12 de Mateo 24, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. De tal manera que si relacionamos Daniel 12:4, me ayudarían ustedes a hacer relacionando Daniel 12:4 con Mateo 24:12 en cuanto a la iniquidad, ¿cómo lo anotarían ustedes basándonos en Daniel 12:4? Aquí, ¿cómo lo podrían poner? Y debido al aumento de la ciencia, según Daniel, según la versión que leamos, ¿verdad? No estoy hablando en este momento de etimología. Estoy haciendo alusión al versículo de Daniel 12:4, que ahí sí los intérpretes del hebreo anotaron ciencia o anotaron iniquidad. Me explico. Entonces, el Señor Jesucristo aquí nos está dejando como una señal, por un lado, que la ciencia o iniquidad aumentaría en gran manera en el tiempo final, pero lastimosamente, con el fin del lado de las tinieblas, que el amor de gente salva se enfríe. Aquí no está hablando de mucha gente en el mundo, no. Aquí está hablando de salvos. Porque realmente para que uno tenga el verdadero amor, tiene que tener al Dios verdadero, porque Dios es amor, ¿ya? Y el amor por Él solo lo podemos tener en Cristo Jesús, naciendo de nuevo. Si no, no hay. Ahora, yo quiero recordar que también platicamos de este pequeño diagramita, digamos, en donde la ciencia, conforme a lo que leímos en Daniel 12:4, según la versión que consideremos ver, se relaciona con iniquidad, ¿sí? Dependiendo de la motivación del corazón y lo que se esté haciendo. Pero esto tiene un propósito. Si la ciencia se induce a lo malo, a la iniquidad, entonces se va a enfriar el amor de muchos. Amén. Va. Pero ahora pongamos el pie de imprenta en cuanto a la aseveración de que los muchos son parte de los salvos. Y para esto tendremos que considerar que los salvos, según Apocalipsis 17:14, son llamados, escogidos y fieles. Lo dice Apocalipsis 17:14, si me hacen el favor de leerlo. El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Ahí está. Entonces, acá está hablando de los que primero Dios, habiéndonos ido en el arrebatamiento, tendremos que regresar con Él al final de la tribulación. Y esos que regresan con Él son llamados, escogidos y fieles. Pero no es porque vengan 3 grupos, sino porque empezaron siendo llamados y evolucionaron hasta convertirse en fieles. Amén. Sin embargo, en esa evolución, según Mateo 22:14, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. O sea, aquí está la relación de los muchos que son llamados, que vendría a ser este grupo de acá. ¿Me estoy dando a entender? Y estos evolucionan a escogidos, pero se van volviendo menos. Por eso es que muchos son llamados. Hay muchos salvos. Pocos evolucionan a escogidos y menos a fieles. Pero los fieles son llamados, escogidos y fieles porque evolucionaron. Ahora, en Mateo 24:12 nos damos cuenta entonces
que los muchos, yo quiero resaltar o subrayar esto muy bien, son llamados. Entonces, ¿cuál es el tiro, diríamos aquí en Guatemala, del enemigo? De alguna manera, creería yo, en algunas mentes que son pistas de aterrizaje para la mente perversa, que es la mente del enemigo, que da, yo diría, cierta información. Se dice de grandes científicos, aunque moralmente pequeños, perdón que esto solo voy a borrarlo, que como Tesla, un científico a principios de los años 1900, se dice que él era homosexual. Y por otro lado, en los documentos, digamos, cuadernos que él dejó anotado, hay unas anotaciones que son muy extrañas. La forma como él escribía, digamos, tan atípica, ¿ya? Y que dejó algunos principios científicos que a la fecha todavía lo siguen desarrollando en investigación científica, y otros que han desarrollado de una manera impresionante, ¿va? Entonces la pregunta sería, bueno, y recuerdo yo que cuando hemos investigado un poquitito de ese tema, él aseguraba que él había tenido visitaciones de alienígenas, ¿ya? Nosotros sabemos que vendrían a ser creaciones caídas, ángeles caídos, muy probablemente, que le trajeron información para dejar un tipo de desarrollo científico. No sé si alguien me está oyendo y dirá, nah, pero de verdad lo hemos investigado y hasta donde hemos podido constatar, es cierto que ese científico, pues de los documentos que nosotros encontramos, obviamente no físicamente, sino en la red, así se deja ver. Y además, además, yo diría, ok, si alguien dice que no es cierto, entonces habría que analizar cómo fue que él llegó a dejar principios tan fundamentales que a la fecha lo siguen desarrollando. O sea, me parece que no es lógico, naturalmente hablando, ¿eh? Es más o menos como la iglesia que le llaman la Sagrada Familia en Barcelona, en donde a la fecha no la han terminado de construir, pero que Gaudí, un arquitecto de renombre, dejó los planos con unas columnas en una posición en donde los cálculos en la arquitectura e ingeniería son tan difíciles de poder realizarse. Y bueno, yo tuve la ocasión, porque la verdad que yo no mucho quería ir a ver eso, pero pues nos llevaron por ahí, pasamos caminando y yo cuando miré así, es una cosa horrenda. O sea, como obra civil, como obra arquitectónica construida, es impresionante porque hay unas estructuras que son bien difíciles de hacer, no solo de calcular, sino de construir. Que por cierto, a lo largo de las décadas que eso ha llevado en la construcción, han muerto muchas personas construyéndola. O sea, como que ahí pidiera el enemigo un cierto pacto de. Pero cuando uno mira eso, ahí, eso es una cosa horrenda, obviamente viendo en el espíritu, ¿ya? Entonces para mí, que ese arquitecto sí tenía una influencia satánica para poder plasmar lo que dejó plasmado desde hace décadas. Bueno, Henry, ¿querías decir algo? Solo traer a colación Da Vinci, que también era un hombre adelantado a su época, con aeronáutica, con un montón de cosas bien interesantes, que era bastante adelantado a su época. Wow, sí, fíjate que de él yo no he leído mucho, pero pues habría que revisar también, ¿verdad? Incluso hay no solo información, sino que en algunos casos algún tipo de elementos que han obtenido
se dice que tienen algún tipo de minerales que han encontrado. Recuerdo yo que en algún estudio que estábamos realizando, se hacía alusión a una nave extraterrestre y que de ahí lo sacaron. O sea, un tipo de mineral que no hay en la Tierra, o que por lo menos no lo han descubierto. Bueno, el asunto es de que el aumento de la ciencia, diagonal iniquidad, vendría a ser en el tiempo final algo asombroso. Ahora, en Mateo 24:14, puesto que es a 2 versículos de cuando el Señor advirtió que debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará, Él deja algo también escrito. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, aquí me llama a mí la atención. Porque si bien es cierto, tenemos una orden dada por el Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, se está haciendo, creo yo, de una manera acelerada y fuerte a través del avance científico. ¿Verdad? A través de las redes sociales, a través de lo que le llamamos podcast y otros medios que pues lo digo con humildad, ¿verdad? Sin embargo, pues ciertamente estamos tratando de usarlos para llevar la palabra del Señor a lugares quizá para nosotros difícilmente pensables que pues algún día podamos llegar, si Dios quiere, amén, va. Pero a lo que voy es de que la palabra está llegando, el evangelio del reino se está predicando. No tengo yo a la mano algún dato estadístico, pero diría por lo menos casi ya en todo el mundo, ¿verdad? ¿Querías decir algo? Sí, quería contar que antes de la pandemia, unos 6 o 7 años, tuvimos la oportunidad de ir a visitar unos hermanos en una aldea en Suchitepeques y se llamaba El Jute, ¿no? Creo que es nacional. Ah, Y hasta allá. ¿conociste el El Jute? Jute. Y fuimos y los hermanos nos recibieron muy bien, muy bonito y todo. Y platicando, ¿va? Y les digo, miren ustedes, ¿y aquí cómo hacen con el agua? Perdón, ¿estamos ahí en el estudio, hermanos? Es que el hermano está hablando, me enfocan a mí. Y me dice, ahí en el río, ahí sacamos el agua, nosotros, bueno. Y con la luz, pues aquí no hay luz, no hay luz. Y platicando en el almuerzo y todo, me dicen, pero el apóstol Sergio estuvo predicando la semana pasada de esto y esto. ¿Cómo así? Pues si ustedes no tienen servicios. Pero es que nosotros sí tenemos teléfono. ¿Cómo le hacen? Aquí a 3 kilómetros pagan un quetzal por la carga del celular y nosotros lo traemos acá y aquí miramos la prédica del apóstol. Entonces, no Gloria a Dios. Ni luz, ni agua, nada, o sea, nada, digamos así, tenía celular y utilizaba la tecnología para las prédicas. Qué lindo testimonio. Y a eso es a lo que yo me quiero referir y enfatizar. La ciencia serviría para llevar el evangelio a todo el mundo, pero mal usada conducirá a los muchos hacia la iniquidad. Pero subrayo esto, es que los muchos no es la gente del mundo. Es el peligro de los salvos, que pueden ser arrastrados por esa corriente inicua. ¿Verdad? Mira qué lindo lo que tú nos compartes, ¿verdad? Qué lindo que esas personas, y qué pena, ¿va? Que en nuestra linda Guatemala todavía haya lugares donde no ha llegado la energía eléctrica, pero sí tienen celular y conocen el internet. Tremendo, ¿va? Ok, entonces, en ese orden de ideas, miramos desde su etimología la palabra ciencia, allá en Daniel 12:4, si estoy bien, que es dat y que se puede entender también como conocimiento. Docto, es decir, un conocimiento que avanza más de lo general. ¿Sí? Por eso es de que de los estudiantes, digamos, en una carrera universitaria, llegan a sacar un doctorado, porque avanzan a un conocimiento superior.
Entonces, cuando habla acá de la palabra da'at, está hablando, digámoslo así, ¿va? Como de un conocimiento superior, un avance en el conocimiento. Según el diccionario Swanson, dice que es un conocimiento con enfoque en cualidades morales y sus aplicaciones. Ellos lo dejan así por definición. Sin embargo, nosotros vemos que según la motivación del corazón, se tendría que anotar conocimiento con enfoque en cualidades amorales, ¿va? O sea, en contra de la moral. Por supuesto, yo estoy explicando o comentando hacia lo que nos estamos refiriendo. Definitivamente la palabra da'at se refiere a un conocimiento para lo bueno, pero mal usado se puede convertir en una herramienta para inducir a la iniquidad. Y se puede entender también como conocimiento aplicado a un oficio o un pensamiento vano. Ok, en este orden de ideas nos hicimos la pregunta, ¿qué tipo de conocimiento ha aumentado? Y por eso es que lo enlistamos acá. De estos, pues les platicaba que al principio, ¿verdad? El comentario en cuanto a lo que hoy por hoy el mundo padece precisamente por el conocimiento. De hecho, recuerdo que hay algunos párrafos en la historia escrita en donde Einstein y el científico, ahorita se me escapa el nombre, el que hizo el primer ensayo nuclear, se lamentaron tanto. ¿Müller era? Seguro. Sí, Oppenheimer creo que fue. Él. Se lamentaron tanto ambos, porque cuando se dieron cuenta, bueno, así leí yo, de cuál era el propósito para lo cual los habían puesto a trabajar en el conocimiento nuclear, lo ocuparon para hacer una bomba. ¿Ya? Entonces, yo diría, digamos ahorita, saber si los científicos que murieron en la guerra ahorita, esos científicos iraníes, yo me pondría a pensar, tal vez hasta si me da curiosidad de investigar, ¿va? Si hay una biografía de ellos, para ver si ellos eran científicos, pero también creyentes de su religión, del Islam, o solo eran científicos. Porque si, no digo que esté bueno, ¿va? Porque al final ninguna religión salva, pero a lo que voy es, ¿y si esos eran únicamente hombres de ciencia? O sea, no justifica si ellos eran partícipes del Islam, creyentes del Islam, y como lo dijo el ayatolá actual y otros, su fin es destruir Israel. Pero mi pensamiento es este, digamos que ellos únicamente eran hombres de ciencia. ¿Cómo se sentirían al darse cuenta del propósito? ¿O será que en el régimen que están los obligaron? Saber, solo el Señor sabe, pero a lo que voy es, por lo menos de lo que yo he escuchado, ni Einstein, ni ¿cómo es el otro que me dijeron? Ni Oppenheimer, se sintieron contentos cuando vieron para qué se usó el desarrollo del conocimiento nuclear. ¿Ya? Yo creo que Oppenheimer fue el que dijo, yo me he convertido en el destructor de mundos. ¿Oh, sí? Su dicho famoso creo que fue ese. Ajá. Él ya lo último, Cuando vio la destrucción masiva que había. Qué horrible se sintió seguramente, ¿va? Y quizás su fin no era ese, ¿va? Su fin era el desarrollo científico, pero al tener un corazón malo, entonces se ha ocupado el conocimiento para que se cometan iniquidades. No estoy tomando partido en cuanto a decir fue bueno, fue malo, se justifica, no se justifica. Por favor, no es este el propósito de este discipulado. Lo que yo quiero hacer notar es cómo el conocimiento ha avanzado tanto y, dependiendo de la motivación del corazón, puede inducir al pecado y no solo el pecado, a la iniquidad misma. Bueno,
Veamos un poco más acerca del conocimiento tecnológico y la ciencia aumentada como pensamiento vano. Esto me dejó a mí impresionadísimo y de hecho pues acá tenemos un artículo que se llama El virus de la indiferencia en el área digital. Por favor, leamos. Seamos realistas. En la era de las redes sociales y la información, 24 horas al día, 7 días a la semana, escapar del bombardeo de las malas noticias es prácticamente imposible. Guerras, desastres naturales, violencia. Perdón, antes que leas el siguiente párrafo. Me pareció interesante porque ellos están haciendo como una reflexión en su enunciado acá, pero yo le diría, desde nuestra perspectiva, digamos, cristiana, como discípulos del Señor, las malas nuevas. Entonces, aunque vamos a terminar de leer el artículo, el punto es este. Estas personas, que ignoro si son cristianos, quizás no, ya se dieron cuenta que se vuelve un problema el solo informarse de las malas nuevas, porque expone el alma a que entonces se pierda la sensibilidad al ver las desgracias. Por ejemplo, ahorita tenemos que tener cuidado en cuanto a tanta información que se está dando a través de las redes sociales de la guerra que está. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mis momentos de verdad, ahí pensando, leyendo, en algún momento también mi devocional con mi Señor, en algún momento a mí me afecta en mi corazón pensar cómo se está matando la gente. Claro, nosotros oramos por Israel, está instruido en la palabra. Sin embargo, hay mucha gente inocente que está muriendo en los dos territorios. Pero a lo que voy es, si no cuidamos el corazón, que es lo que el artículo dice, ya lo vas a seguir tú leyendo, entonces el solo ver las malas nuevas se convierte en una patología, es decir, en un anuncio sintomático de un alma que puede bajar en su nivel de amor. Leamos, por favor. Para algunos se convierte en una patología, y si al principio nos sentimos molestos, enfadados, impotentes, bueno, al cabo de un tiempo ese sentimiento empieza a desvanecerse, nos acostumbramos, nos normalizamos. Ese es el peligro. Exacto, porque entonces si se mira más allá de lo que realmente es necesario informarse, si ya se hace por morbo, digamos, entonces el alma empieza a bombardear un montón de edificios en Irán, lo mismo en Israel, Ucrania y Rusia. Ahora resulta que ellos están en guerra. Y yo no sé cuántas noticias han visto ustedes de esa situación. Ellos siguen en guerra y siguen en problemas. Pero ahorita el mundo, en este caso de las noticias, yo no he visto alguna noticia en la última semana, 2 semanas, referente al conflicto de allá, que no ha perdido la importancia que tiene a nivel mundial. Claro, nosotros como cristianos estamos al tanto y nuestro apóstol Sergio pues nos enseña, ¿verdad?, cómo estas situaciones se pueden convertir en un detonante para que se cumpla la profecía bíblica y se deje venir Gog y Magog, ¿ya? Que parecería estar así a la horita que pase, ¿va? Pero yo a lo que voy es de que se volvió casi irrelevante, ¿va? Bueno, sigamos leyendo. Es como si la exposición constante a las tragedias del mundo nos hicieran inmunes, anestesiados, un poco como un virus que al replicarse acaba debilitando nuestras defensas emocionales. Es un proceso científico, denunciado por más que una búsqueda. Si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de contagiarnos de apatía e indiferencia, una verdadera pandemia existencial. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, porque insisto, la advertencia profética es: el amor de muchos se enfriará. Entonces, antídotos, diría yo: 1, evolucionar, no quedarnos como
cristianos de atrio, donde muchos son llamados, muchos son salvos. Tenemos que seguir buscando el rostro del Señor, la comunión con Dios, el conocimiento de la palabra. Otra, no caer en el morbo de mirar por mirar, ¿ya? Bueno, y para ejemplo dirían por ahí un botón, ¿va? Esta noticia del 2022 en un noticiero, me parece hondureño, veámosla y ya solo corro, ¿verdad? El video de un hombre aferrándose a la vida mientras era filmado por sus vecinos sin hacer nada para rescatarlo trae a colación una reflexión obligada de cómo el uso de las tecnologías se ha vuelto tan adictiva que muchos priorizan su impacto en las redes que la vocación solidaria de ayudar y salvar vidas. Hay quienes atribuyen estas acciones a la formación educativa, pero lo cierto es que el hecho ocurrido en Sulaco Lloro tiene en angustia a una familia que no encuentra a su pariente. Este video muestra a Raúl Margarito Izabla, de 52 años, aferrándose a la vida minutos antes de ahogarse y perderse en las aguas de la quebrada Mazapa en el municipio de Sulaco Lloro la tarde de este lunes. La cruel escena fue acompañada por sus vecinos que grabaron el momento, pero no le ayudaron. Su hijo intentó hacerlo, pero no se atrevió por miedo, lamenta. Cuando yo llegué, él ya estaba en medio de la creciente y pues yo quise hacer todo por él para pasarme para el otro lado, pero la realidad, la creciente no me dejaba pasar de aquí, porque desde la plancha para allá no me dejaba pasar. Yo ahí le estaba gritando al viejito que regresara para el otro lado y él no me escuchaba, ya estaba un poco descontrolado. El hecho genera controversia, desde los que critican que los curiosos dejaron atrás su sensibilidad para ayudar a salvar una vida y primaron el uso de la tecnología al filmar con sus celulares el trágico momento. Y tenemos que ser más sensibles, más compasivos, no buscar un protagonismo por grabar un video o por llevar la noticia primero. Primero es salvar la vida, después si se puede pues contarla. Se admite que a los presentes les pudo haber ganado el temor por la crecida de la quebrada, pero también es cierto que hubo falta de solidaridad según este experto, pues el video muestra a varios curiosos de brazos cruzados y a otros con celular en mano. La tecnología es útil en todo sentido, pero se vuelve inútil cuando mal la utilizamos. Y esto, como les decía, falta por una parte de conciencia de que nos hace falta a nosotros como hondureños, el de ser solidarios, el de apoyar a nuestros compatriotas cuando estén en dificultades. Y esto nace dentro de la familia. Situaciones como estas, donde los presentes prefieren filmar una tragedia antes que ayudar, se ha vuelto normal en Honduras, donde a diario se difunden escenas parecidas con el objetivo de viralizarlas. Hay enfermedad producto de la adicción o de el afán, el deseo de estar siempre filmando al lado de las escenas que sean desagradables y no desagradables, que sean grotescas. Han pasado 24 horas desde lo ocurrido y el cuerpo de don Raúl todavía no ha sido encontrado. Sus 4 hijos y familiares continúan la búsqueda. Para los entendidos en la materia, este video debe llamar a la reflexión sobre el contenido que circula de una manera insensible en las redes sociales. Para el caso, los 4 hijos de este hombre tendrán marcado para toda su vida la muerte de su padre. Alexia Mejía, Telenoticias. A mí me impresiona porque si ustedes observaron el video, habían alrededor de unas entre 15, diría yo, a 20 personas. Y dentro de estos sí se mira a algunos solo tomando un video. Yo diría, bueno, claro, no era fácil la situación, pero conseguir, qué sé yo, un lazo, aunque sea sábanas y amarrarlas, tratar de hacer algo más. Sin embargo, nos encontramos acá el avance de la tecnología, para mí, pudiendo hacer algo y no hacerlo por filmar un video, solo porque la gente mire la desgracia de otro, eso es una iniquidad. Es una insensibilidad. ¿Ya? Y por eso estos que son psicólogos, los dos que comentaban ahí, lo dicen, ¿verdad? Lo dicen, no puede ser que prevalezca, digamos, la insensibilidad
mostrada al filmar sencillamente un video porque lo mire la gente, cuando lo que hay que hacer es ayudar al que está en el problema, ¿va? Bueno, tengo otro videíto. Este sí tiene un poquito más de estadística. Es corto, si quieren lo vamos a ver. Y luego nos vamos a ir a la palabra para darnos cuenta lo que necesitamos hacer para que no nos afecte. Ya me estoy preocupando yo. Ok, miremos. Grabar accidentes de tránsito, tragedias y otras acciones se ha convertido en una costumbre para muchos costarricenses. Pero, ¿qué pasa? Y lo siguiente nos obliga a reflexionar. Según expertos, eso nos hace menos solidarios ante las tragedias de otros. Cada vez es más común encontrar videos así. Grabaciones con celulares en los que se capturan carreteras. Este es el video del día en la página en Facebook Accidentes de Costa Rica, un sitio con casi 150,000 seguidores y en el que, según su administrador, se reciben al menos 20 grabaciones diarias de imprudencias y percances. Este es el ejemplo de que las redes sociales ya no solo las utilizamos para interactuar, sino para denunciar. Denunciar cosas como estas. Pero en medio de redes sociales, aplicaciones y celulares, hay una realidad que preocupa a los expertos en sociología. Y lo vemos en videos como este. Muchos prefieren grabar con los teléfonos antes que ser solidarios. Nos cuesta asumir la responsabilidad inmediata de la solidaridad humana. Hemos perdido solidaridad porque la tecnología nos tienta a grabar para tener un registro. Pareciera que existimos en tanto estemos en la red. Pareciera que somos testigos de algo si lo podemos grabar y transmitir. O sea, ahí hay un sitio en donde, bueno, ¿cuál será el fin, va? Porque, bueno, no nos vamos a meter a hacer una crítica, pero a lo que voy es, hermanos amados, en el nombre de Jesús, tomemos esa conciencia como cristianos de no caer precisamente en la red, en la trampa de la web, que significa red, de sencillamente tener casi una computadora a la mano y ante una necesidad de alguien solamente filmarlo porque sí, pudiendo ayudar principalmente. Ahora, ¿qué dice la palabra? Ojo con esto. Jeremías 5:21 al 25. Si leemos, por favor. Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Entonces paremos aquí. Le está hablando el profeta al pueblo de Israel. En su tiempo, en su momento, diría yo, el pueblo de Dios. Entonces, como dice nuestro apóstol, ¿verdad? Y fundamentado en la palabra, lo que para ellos fue, es para nosotros una figura, una sombra, un ejemplo, una advertencia. Entonces, que no caigamos nosotros en la necedad y la insensibilidad, porque nosotros ya tenemos ojos, pero no estamos hablando de ojos naturales, ni de oídos naturales primeramente o solamente, principalmente de nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, que Dios nos está hablando. Que ya nosotros sí podemos ver la diferencia entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿verdad? Sigamos leyendo. No me teméis, declara el Señor, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se han desviado y se han ido. Entonces paremos ahí otra vez. Miren cómo el temor de Dios no solamente se manifiesta diciendo, soy temeroso de Dios. No. Se muestra en un corazón obediente y además sensible. ¿Sí me explico? Es lo que Dios nos ha venido hablando en las últimas semanas, diría yo, ¿verdad? Esa sensibilidad, en el caso pues de lo que estamos ya
recibiendo de parte de Dios de no solamente atender o tratar de bendecir a los ancianos de nuestra congregación, sino hacer un poco más por los que están fuera de la congregación. Porque si no, Dios nos guarde que ese regaño del versículo de Jeremías 5:21, Dios nos lo haga a nosotros. Verso 24 y 25. Y no dicen en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la de primavera, y que se reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. Vuestras iniquidades han alejado estas cosas, y vuestros pecados os han privado del bien. Entonces nos encontramos acá. ¿A dónde induce la iniquidad? Diagonal, según Daniel 12:4, el aumento de la ciencia, a la insensibilidad. ¿Lo ven? Vuestras iniquidades han alejado estas cosas y vuestros pecados os han privado del bien. ¿Ya? Entonces, en el caso del conocimiento aumentado, tenemos que, si me permiten decirlo de esta forma, este versículo lo leímos en la primera parte, pero sí quisiera refrescarlo. Hay vacunas espirituales, ¿verdad? Isaías 11:2, en la versión Kadosh, dice: el ruaj de Yahvé reposará sobre él, el ruaj de sabiduría y de entendimiento, el ruaj de consejo y de poder, el ruaj de conocimiento y misericordia. Entonces son unciones, son espíritus que Dios da, pero lo que me llama la atención es que en la versión Corona de Jerusalén anotan ciencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que el aumento de la ciencia no nos vaya a enfriar el corazón? A nosotros los creyentes tiene que ir de la mano con la misericordia. ¿Ya? Tomemos el ejemplo del comentario en base a los videos que miramos de la insensibilidad de la gente. Vaya, se tiene el aumento de la ciencia. A la mano en un dispositivo, llamar a los bomberos. ¿Cómo fue que diría yo? Ok, ya no se podía hacer más por esa persona que se estaba ahogando, en el caso del anciano hondureño? Yo diría, entonces, ocuparlo y decir, miren, señores responsables del cuidado de este lugar, aquí pasó este accidente. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, si como hijos del Señor le pedimos al Señor que nos conceda espíritu de misericordia, no nos va a ser problema el aumento del conocimiento o de la ciencia. ¿Ya? En la versión Corona de Jerusalén dice espíritu de ciencia y de temor de Adonai. Entonces, esto quiere decir que si ocupamos la ciencia aún aumentada, pero con temor de Dios, no nos va a llevar a iniquidad. Sería extraordinario a que dentro de los hermanos, aunque gracias a Dios pues nos bendicen, ¿verdad? Tal vez no voy a mencionar departamentos de la iglesia, pero hay áreas de servicio en la iglesia donde ocupamos tecnología, distintas áreas. Ahorita mismo, por ejemplo, estamos llegando, bueno, por ejemplo, acá está hermano Bairito Sical, te bendecimos, amado, allá en Chiapas, México. Pues él está ahorita en línea con nosotros, qué bendición, va. Oh, sí, hermano Bairito, si le quitamos el mute para poder escuchar. Gracias. Este es el control de este monitor. Ok, amado, te escuchamos, qué bueno, y si te pudiéramos ver aún mejor. Quería dar unos textos que se me vinieron a la mente de 1 Timoteo 6, 20 y 21, referente a lo que usted comentaba en Mateo. Usted comentaba que el amor de muchos se iba a enfriar por el aumento de la iniquidad que comentó. Así es. Entonces, yo estaba viendo un versículo
Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual dice, profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Y eso me llamaba la atención porque recordaba también que ahí mismo en Timoteo, en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Tremendo. Y a doctrinas de demonios. Entonces me acordé de cuando Dios le dice a Adán que no comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Sí. Entonces, no sé si tenga alguna relación. Absolutamente, los textos que citaste definitivamente es así. Porque en el caso de Adán, él tenía que crecer espiritualmente hablando, porque Dios sí tiene planeado que nosotros podamos tener conocimiento. De hecho, lo que tú estás comentando lo vamos a ver. Déjame ver si lo tengo por aquí. A ver. Busco el texto. Qué raro. A ver. Bueno, según en mi mente lo había anotado, pero dice la Biblia que nosotros debemos de... Aquí está. Isaías 7:15. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Conocimiento del bien y del mal. Pero ¿cuándo es conveniente recibir esa enseñanza? Cuando hay suficiente cuajada y miel, doctrina y revelación. ¿Ya? Entonces sí, hermano amado, gracias por la aportación, los textos que mencionaste. Definitivamente tan importante el que los tengamos presentes, como hemos aprendido, ¿verdad? Ahí donde dice, oh Timoteo, pongamos nuestro nombre, ¿va? Guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas. Yo diría que esas palabrerías vacías y profanas puede ser también todo lo que se publica en las redes. Porque yo recuerdo, aunque ahorita sigue pasando, hace algunos años la gente creía todo lo que ahí sacaban. Ahora como que la gente ya está un poquito más cuidadosa, ¿va? Yo mismo en un momento cometí un error que creí una publicación que sacaron y que si era con inteligencia artificial, ¿va? Y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. O sea, se está hablando de una recomendación, de un cuidado de gente cristiana que se puede desviar por la ciencia aumentada, digamos, y no bien aprovechada. Gracias, hermano Byron. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No sé. ¿Sí? Hablar un poquito de la hipnosis de Cristo, ¿va? Del conocimiento pleno, que digamos de alguna forma los ministros nos llevan a ese conocimiento, que sería la antítesis de la iniquidad. Sí, yo creería que el conocimiento, ¿verdad? No dejar de buscar el conocimiento de Dios, el que Él nos da, pero también de conocerlo primeramente a Él. Incluso fíjate que recuerdo ahorita otra frase, me parece que la dijo Einstein. Él dijo que en la medida que más aumentaba su conocimiento, más se daba cuenta de la existencia de Dios. Fíjate, creo que él dejó así una frase muy, muy interesante, ¿va? Saber si él conoció al Señor Jesucristo, por cierto, ¿va? Pero sí él dejó esa frase, pues yo digo que es cierta, ¿va? Porque realmente ver tantas cosas, conocer cuestiones no tan simples quizás de entender o de encontrar,
definitivamente. Yo diría, por ejemplo, ver el cuerpo humano, cómo los científicos ido evolucionando en los genes, tantas cosas. Eso solo muestra que un ser supremo, el Dios eterno, hizo todo lo que existe. Bueno, ok. Acá dejé una anotación. Para que la ciencia, conocimiento, no haga daño, debe ir acompañada de misericordia. De tal manera que ciencia y misericordia, o ciencia y temor del Señor, cuidan que el amor no se enfríe. ¿Ya? Esa vendría a ser como quien dice nuestra receta espiritual, ¿va? Bueno, tengo acá otro tipo de conocimiento, o es decir, dentro del conocimiento o la ciencia que aumentó, el conocimiento científico y avances en medicina genética, física e informática. Pero francamente me da pena porque me quedan 4 minutos y por lo menos tendríamos que conversar de más o menos unas 27 menos 17. Unas 10 diapositivas, ¿va? No nos daría tiempo en 4 minutos. Entonces quizás solo me gustaría, hermanos, aquí hay una aportación. A ver, dice Isaías de Ovalle de Sical. Es que yo tengo la duda, ¿será la esposa de hermano Byron? ¿Será hermana Shirley? ¿O será hermana Duma? Es hermana Duma. Ok. Hermana Duma nos da este versículo, Isaías 5:20. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Gracias, hermana Duma. Y fíjate que como aquí se habla ya de ay, ¿verdad? Entonces, pero aparece un ay, ¿ya? Entonces, ciertamente me parece, en base a lo que estamos conversando, que está tan cerca la manifestación del primer ay, porque la gente le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. No sé si me estoy explicando. Si me hicieran el favor, amados, de irnos a la corchera, se los voy a agradecer. Quisiera aprovechar el versículo que nos aporta hermana Duma para poder comentar la idea. Miren pues, nosotros sabemos que los 7 sellos ya fueron abiertos y que ahorita los juicios de por lo menos los primeros 4 sellos, ¿qué? Los primeros 5 sellos y los juicios de las primeras 3 trompetas ya están sobre la tierra. Pero nosotros estamos próximos a ser levantados de esta tierra, sabiendo que nos vamos antes que se dé la manifestación del primer ay. ¿Voy bien? Ok, pero el versículo que aporta hermana Duma en Isaías 5:20 dice ay, porque hay versículos que dicen ay. Entonces, para llegar al primer ay, la gente le va a estar llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Van a tener las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Entonces quiere decir, ¿con qué razón ahorita, en el aumento de la iniquidad, diagonal ciencia o ciencia diagonal iniquidad, estamos en una etapa que se les está llamando así, a lo malo bueno y a lo bueno malo? ¿Va? Sí me di a entender con el pensamiento. Incluso, pues habría que ver acá, se habla de que le llaman tienen por las tinieblas por luz y la luz por tinieblas y lo dulce por amargo. Eso seguro tiene un mensaje. Entonces, mis hermanos, en el nombre de Jesús, importantísimo el que guardemos nuestros corazones. Vamos a ver, en el nombre de Jesús. ¿Cómo hacemos para que no nos afecte
tanto conocimiento, mis hermanos, científico. Haciendo misericordia. Haciendo misericordia. Buscando que nuestro corazón no se desensibilice o aprendiendo a que sea sensible. ¿Va? Amén. Lo vamos a dejar hasta acá porque, como les cuento, queríamos, bueno, yo tenía acá esto que debemos analizarlo. A mí me asombra porque realmente miramos en la palabra hace como unos, no sé si ya unos 10 años, el avance científico en medicina, etcétera. Y se miraban ya unas iniquidades, entidades a nivel mundial, pero ahorita el giro de ellos está peor. Impresionante, pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá, vamos a hacer una oración. Hermanos, gracias por haber estado, gracias hermanos que están ahí en cabina por su servicio al Señor, y a ustedes que amablemente nos han sintonizado a través de las redes. Yo quisiera pedir a Dios que nos conceda, así como decía el libro de Isaías, ese espíritu de misericordia, para que tanto conocimiento a la mano no nos afecte nuestro amor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra, como lámpara que es a nuestros pies, nos está alumbrando, Señor. En medio de tanta ciencia aumentada, nosotros no queremos, Señor, ni siquiera transgredir, mucho menos llegar a iniquidad. Por favor, ayúdanos, concediéndonos recibir de ti ese espíritu de misericordia, Señor, para que seamos llenos de un corazón temeroso de ti. Y así, Padre, en el nombre de Jesús, si tú nos das aún los recursos científicos a la mano, los ocupemos, Señor, sabia y prudentemente. En el nombre de Jesús, guarda nuestro corazón y en lugar que vaya en disminución el amor por ti, ayúdanos para que te amemos y lleguemos a amarte, Señor, como tú nos amas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la